El día de hoy damos comienzo con la conferencia del Dr. Luis Barjau, titulada La historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, 1576 a 1591, el conflicto Tlaxcalteca-Mexica. El Dr. Barjau es escritor, etnólogo e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Dirección de Estudios Históricos. Es etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Antropología por la UNAM. Obtuvo diploma de perfeccionamiento en Sociología e Ricerca Sociale en la Università degli Studi di Roma. Entre sus títulos publicados encontramos Los que viven en la arena, No somos mestizos, Tezcatlipoca, elementos de una teología náhua, La conquista de la Malinche, Hernán Cortés y Quetzalcóatl y Voluntad de infortunio en la conquista de México. De su producción literaria destacan poemas y cuentos publicados en revistas de México e Italia, así como novelas. Por ejemplo, El candado de Cupido, El ángel de la piedra, País de la serpiente, Tequila y El monarca y la faraute, diálogo entre Moctezuma y la Malinche, una novela histórica de 2014. Ha sido distinguido con el Premio Juchimán de Plata 1998 en Ciencias y Tecnología y con el diploma de la Academia de Ciencias de Rusia en 2001. Es miembro fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas AC y actualmente presidente de la misma. Les pido, demos un fuerte aplauso y cedemos la palabra al doctor Luis Barjau. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me siento honrado de haber sido invitado por segunda vez a este 29º Coloquio Cervantino Internacional que organiza el doctor Onofre Sánchez Manchero, que es el director general del Museo Iconográfico del Quijote, y que está coordinado por el doctor Christian Duverger. Y me siento muy a gusto en volver a esta espléndida ciudad de Guanajuato para participar en este evento. Yo me he quedado con, mi tema es sobre la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, y me he quedado con esta edición de la historia de Tlaxcala de Muñoz Camargo, editada en el 2013 por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, con paleografía, introducción, notas, apéndices e índices analíticos de Luis Reyes García, y en colaboración con Javier Lira Toledo, con base en el manuscrito 210 de la Biblioteca Nacional de París. Aprecio mucho esta edición porque las notas y la nota introductoria de Luis Reyes García, que era un gran investigador nahuatlato, nacido en Amatlán, Veracruz, es de enorme importancia para mí esta edición. Muñoz terminaba su obra hacia 1591, pero la primera noticia y uso del texto se debe a Fray Juan de Torquemada en su Monarquía Indiana, que concluyó en 1611, 22 años después del original Tlaxcalteca. Esta comunicación que hoy expongo en este 29º Coloquio Cervantino Internacional tiene el propósito de mostrar con la obra de Muñoz Camargo los orígenes de la crónica literaria mexicana, no solo porque se trata de autor que es hijo de español e indígena, un nuevo paradigma que observa la historia prehispánica y la conquista, sino porque el estilo que recorre su obra es singular y literario.
aunado desde luego a la visión del historiador. La literatura, como sabemos, al igual que los mitos, nace de situaciones coyunturales y según el peso que tienen ciertas etapas históricas, su consigna literaria se repite en formas intermedias de la realidad y la ficción. La Ilíada, por ejemplo, y la Odisea se crearon alrededor del VIII siglo antes de nuestra era, en el momento mismo de la transición del mito oral a la escritura. Fue fundacional porque apareció con la escritura que la fijó. Formó un código cristalizado por escrito. Las formas intermediarias de aquella originaria transición se da en coyunturas históricas que cambian de una situación social a otra. Así apreciamos después, mucho después, una literatura de la Revolución Mexicana, otra de la Revolución Rusa, una literatura de la Guerra Civil Española, etc. Así nació en México, y por efecto de la intervención española del siglo XVI, de la que un capítulo especial fue la narrativa de las fuentes mestizas, la literatura mexicana. Diego Muñoz Camargo es un ejemplo brillante de esos orígenes de la narrativa mexicana. La historia de Muñoz da cuenta de los sucesivos encuentros de tlaxcaltecas y mexicas, y de ella cabe destacar un suceso que por su rareza esotérica, diría yo, no podemos más que vislumbrarlo como un episodio legendario propio de los gérmenes de la literatura. Y tal es la leyenda, por ejemplo, de Tlahuicole, que ha sido estudiada por el historiador Ernesto de la Torre. Nacido en 1497, Tlahuicole fue un guerrero otomí avecindado en Tlaxcala, pues hubo un grupo de otomíes que Tlaxcala protegió, dándoles tierras con objeto de poder usar sus servicios de mercenarios. Un guerrero, Tlahuicole, de baja estatura, pero dotado de una fuerza física y de una habilidad en la contienda de guerra que no se había visto en toda Mesoamérica. Usaba un macuahuitl, la espada guerrera, que era un palo labrado con una hilera de lascas filosas de obsidiana incrustada en los costados. La leyenda indicaba que su espada era de tal tamaño y peso que nadie más que él podía usarla. Del bando de los tlaxcaltecas peleaba contra huejotzincas y mexicas, cuando en el trajín de la batalla se vio obligado a cruzar en medio de un lodazal, donde quedó inmovilizado y sumergido hasta la cintura, y los enemigos pudieron atraparlo mediante redes. Hecho prisionero, amarrado y custodiado por un recio escuadrón, fue transportado hasta la Ciudad de México, Tenochtitlan. Como era usual en aquellas circunstancias, el reo fue preparado para el ritual del sacrificio gladiatorio sobre la pesada piedra circular labrada y a cuyo centro la víctima era atada al tobillo y como defensa tenía un garrote pero sin las filosas obsidianas para defenderse de experimentados gladiadores que lo atacarían bien pertrechados hasta matarlo. Tlahuicole se defendió y logró vencer a 20 hábiles guerreros que dejó tendidos. Los jueces dieron por concluido el rito y premiaron a tan hábil y fuerte contrincante. El tlatoani festejó la proeza y ofreció la libertad a Tlahuicole, pero el guerrero no la aceptó, argumentando que no podía regresar a Tlaxcala porque sería considerado allí como traidor a su patria. Enseguida el tlatoani le propuso dirigir como general a un escuadrón de guerreros mexicas que habrían de combatir en guerra contra el reino purépecha de Michoacán. Tlahuicole aceptó e hizo la guerra a un escuadrón del ejército de aquella región, sometiéndolo
y atrapando a muchos principales para ser llevados al sacrificio en la ciudad mexica. Satisfecho con su triunfo, el Tlatoani de México volvió a ofrecerle la libertad, esta vez con la opción de escoger cualquier sitio del reino o la posibilidad de exiliarse en otras regiones. Pero el héroe declinó tal oferta, arguyendo que prefería morir sacrificado. Mientras tanto vivía con todos los honores en la ciudad de Tenochtitlan y pidió que trajeran a su esposa del reino de Tlaxcala, donde habitaba, porque era de su preferencia, a pesar de que entre los bienes que se le ofrecía se incluía el de mozas principales para su convivencia. Su esposa tlaxcalteca visitó a su consorte en varias ocasiones. Antes del sacrificio, como había pedido Tlahuicole, le hicieron un gran banquete y como plato principal le dieron un potaje muy apreciado, pero que consistió como especial distinción, cito, en la natura de su mujer, que había sido guisada. Este hecho legendario, descrito en tal manera por algunos cronistas, principalmente por Diego Muñoz Camargo, cuyo conocimiento directo de la cultura indígena lo autoriza, fue estudiado recientemente por algunos historiadores. Y no obstante su consigna en la historiografía mexicana, su oculto significado permanece hasta nuestros días como un muro de incomprensión de la idiosincrasia y cultura antigua de las sociedades y de las mentalidades mesoamericanas. Cabe pues su afiliación impenetrable en el ámbito de la leyenda, de la mitología y en última instancia de los orígenes complejos de la literatura mexicana, como un elemento primario de ficción correspondiente a las obras arcaicas del género, similar a las que se consignaron en el Viejo Mundo. Los chichimecas mayores, o teochichimecas o tlaxcaltecas, que vinieron del norte, empezaron a dominar muchas comarcas y se atrincheraron en las sierras llamadas de Tepeticpac. Después estas mismas fueron llamadas Tezcalticpac. De este nombre derivó Tezcala y por fin Tlaxcala. Y esos tlaxcaltecas tuvieron dos guerras mayores, donde comenzó la animadversión con los mexicas. Y la causa fue que ambos competían por las tierras que antes pertenecieron a otros grupos. La primera guerra con los mexicas fue cuando los quisieron expulsar de Poyautlán, a orillas del lago de Texcoco, donde habitaban. La segunda fue con los huejotzincas, apoyados por los mexicas, y que los asediaron hasta las faldas del Iztaccíhuatl, donde se habían refugiado. En esa guerra los tlaxcaltecas mataron miles de indígenas estoy leyendo dos hojas al mismo tiempo. Mataron ahí en esa guerra a Tlacahuepan, hermano de Moctezuma. Un hecho más a la cuenta de la enemistad tlaxcalteca-mexica. En esta segunda guerra los tlaxcaltecas se valieron de un rito para ganarla, que consistió en conseguir a una virgen que tenía un pecho más grande que el otro. En el templo del dios Camaxtle, cito, le dieron a beber un bebedizo medicinal y del mayor pecho obtuvieron una gota de leche que depositaron en un recipiente de vidrio culminado por un cuello de madera negra llamado vaso de Dios. Junto a este recipiente colocaron puntas de flechas y varas separadas y todo ello cubierto con ramas de laurel. Era la ofrenda o sacrificio para el dios.
Y aparte le ofrecían papel cortado, espinas, tabaco, codornices, serpientes y conejos que degollaban. Y el sacerdote mayor, Axcuautli, empezaba a orar y a incensar en la mañana, al mediodía, al atardecer y a la medianoche, vigilando el vaso durante 3 días. Pasaron esos días y la gota de leche pareció secarse. Pero cuando empezaron a acercarse los enemigos, la gota creció espumante, una especie de pulque, para derramar el vaso. Las puntas de flecha aparecieron ensambladas a sus varas, y esa fue la señal del ataque a los huejotzincas. A continuación cito completo el parágrafo 90 de la página 95 de la Historia de Tlaxcala, donde se describe con estilo literario, claramente épico, como dijo en su conferencia Antonio y mí, un momento de esa batalla. Dice el texto: allí las piedras duras con las tejidas ondas despedidas, que con tempestuoso estruendo ofendían, y con sus duros golpes por los aires se despedazaban y deshacían de los encuentros que se daban. Allí el torbellino de las saetas y varas tostadas que se arrojaban, los brazos desnudos y verbosos con amientos de palo corvados y duros, que el claro día oscurecían con espesa polvareda que el diáfano y cristalino aire espesaban, entretejiéndose unos con otros, que los rayos del sol impedían con su velocidad y furia brava, que el campo belicosísimo asombraba, según la muchedumbre de tiros y saetas que por los aires volaban con increíble ímpetu y espesura. Pues del daño y ofensa que de la una y de la otra parte se hacían, la sangre vertida y derramada de los miserables cuerpos muertos y heridos, que por los cerros y collados corría, que como avenida de agua llovida suele ser comparada, que por imposible caso supone poder contarlo. ¿Cómo es observable en este pasaje? Por el ritmo que ostentan las frases, es posible ensayar su disposición en verso, con objeto de evidenciar la raigambre literaria extrema que conserva. Para eso pedí su examen al maestro Víctor Manuel Mendiola, que dio sus resultados y dijo, es muy largo su dictamen, dijo que en general sí tiene ritmo y muy bien podríamos afirmar un ritmo muy cercano a la poesía. Apareció en el campo de batalla una niebla espesa y oscura, donde los contendientes se mataban a ciegas, pero los tlaxcaltecas lograron apresar vivo a un enemigo y lo llevaron hasta el templo de Camaxtle. Y en una ceremonia lo sacrificaron sacándole el corazón que ofrecieron al cielo y de inmediato lo desollaron y su piel se la vistieron atándola con tripas a la espalda a un joven danzante llamado Chipe. El rito culminó cuando el sacerdote mayor vertió sobre el disfrazado todo el vaso con la leche espumante de la Virgen. Esa extraña creencia mística contenida en la obra de Diego Muñoz Camargo, impenetrable desde cualquier perspectiva teórica, al menos permite resumir sus principales elementos con objeto de ofrecerlo a futuras interpretaciones. Y así obtenemos que ante la guerra inminente, los grandes sacerdotes deciden buscar una virgen dotada de un seno mayor que el otro, del cual obtienen apenas una gota de leche que depositan en el vaso de Dios. Al lado de la ofrenda disponen las piezas separadas que constituyen las armas de guerra. Las cubren con hojas de laurel,
Cuando se da el encuentro de los batallones enemigos, la leche colma el vaso y las piezas de las armas se ensamblan solas. Después del triunfo sobre el adversario hay una segunda secuencia ritual con el sacrificio de un guerrero capturado vivo, al cual sacrifican y desuellan para que un danzante vista su piel. Entonces lo bañan con la leche del vaso de Dios. El esoterismo de este evento impenetrable, y que solo fue del conocimiento de los sacerdotes participantes, que no dejaron explicación ni simbolizada en códices ni en la tradición oral, solamente arraigó y se conservó en estos aspectos excéntricos de la narrativa literaria de las crónicas antiguas. Así la victoria en la guerra fue de los tlaxcaltecas, los mexicas que acudieron para auxiliar a sus aliados huejotzincas, partieron derrotados. Resultó que el conflicto mexica-tlaxcalteca, la ulterior alianza indígena con Cortés y la conversión al cristianismo fueron tres momentos esenciales de la conquista. Esto es el conflicto mexica-tlaxcalteca, la alianza con Cortés y la conversión al cristianismo. El origen hispanoamericano del cronista Muñoz Camargo es factor de mucha importancia para entender los cimientos intelectuales del país que se perfilaba de manera embrionaria en territorio mesoamericano. Su mentalidad, sus contrastes, su ideología, su imponderable idiosincrasia. De este autor obtenemos un ejemplo vivo del arduo problema de la conversión religiosa y sociocultural. Se sabe que la conversión religiosa como modelo teológico, la referencia canónica es la de Saulo de Tarso, el hebreo que se convirtió al cristianismo para después ser San Pablo. Su conversión se refiere también como la caída en el camino de Damasco. Esto está consignado en los Hechos de los Apóstoles. Y la primera epístola a los Corintios. Saulo tenía la consigna de perseguir a los cristianos de Damasco. Y yendo a caballo para cumplirla, le cayó un rayo que lo dejó ciego y escuchó una voz que le dijo: ¿por qué me persigues? Al llegar a Damasco, el cristiano Ananías le impone las manos en la cabeza y con ello recupera la vista. A partir de eso fue su conversión. Es bautizado y catequizado. El enunciado "el camino de Damasco" se volvió sinónimo de la conversión. En el siglo XV español, la expulsión de moros y judíos decretada por la reina Isabel provocó que muchos judíos se hicieran conversos. Nombres que perduran son los de Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, traductores de la Biblia al español, y el del filósofo Luis Vives, para hablar de casos imperecederos. En América, al siguiente siglo, el fenómeno de la conversión se expresó en modos diversos. En 1511, Gonzalo Guerrero, el náufrago andaluz avecindado en Chetumal, se convirtió a la religión y costumbres de los mayas. 8 años más tarde, la Malinche se convirtió al cristianismo. A partir de 1529, Diego Muñoz Camargo, hijo de noble tlaxcalteca y padre español, fue bautizado como cristiano. Miles de indígenas después de la conquista fueron bautizados bajo el rito católico, pocos voluntariamente, la mayoría por imposición del nuevo régimen. La adopción de la cultura occidental, representada por los españoles, fue absoluta en el caso del cronista de Tlaxcala. Los señalamientos autorreferenciales en el texto de Muñoz no dudan en destacar la preferencia de la cultura conquistadora.
Así, hablando de los españoles, con frecuencia Muñoz señala referentes de identidad expresado así: los nuestros, dice, hablando de los tlaxcaltecas. No, hablando de los españoles. Y hablando de los tlaxcaltecas, los ayunos de estas gentes. Todo lo había de sufrir según su costumbre, se refiere a los tlaxcaltecas. Los ayunos de ellos. A medianoche, que llamaban los naturales Yohualnepantlaticatla, y decían también fiesta que hacían a sus ídolos y falsos dioses. Otra expresión de Diego Muñoz Camargo: crueles y sanguinolentos sacrificios de hombres humanos que sacrificaban con crueles cuchillos de pedernales agudísimos y afilados para abrirles aquellos pechos miserables y arrancarles los vivos corazones con las manos de los rabiosos carniceros y pésimos sacerdotes. Hay infinidad de referencias de este orden que expresan la absoluta voluntad del autor de diferenciarse por completo de la cultura y del pueblo tlaxcalteca, y con preferencia del mundo hispano, al cual prefirió. Pero, a pesar de esta distancia establecida con los indígenas, conservó vínculos de parentesco con Ocotelulco y Tizatlán, y así casó con Leonor Vázquez, ya cristianizada, mujer principal de la casa de Maxixcatzin, y con sus descendientes estableció una familia poderosa. La madre indígena de Diego Muñoz, doña Juana de Navarra, era principal. El hijo del cronista, de nombre igual al suyo, parece que había muchos nombres como el suyo, casado con Francisca Pimentel Maxixcatzin, heredera de la cabecera de Ocotelulco y descendiente de gobernantes texcocanos, ese hijo del cronista fue gobernador de Tlaxcala. Una verdadera vocación de encarnación de ambas fuentes culturales, pero denotando su preferencia por lo español. Entonces, estos hechos, aunque en este caso se trate de un principal indígena español, podemos entrever la compleja y tortuosa mentalidad del hombre nuevo, nacido de la unión de seres pertenecientes a las dos culturas entrelazadas, la occidental española y la mesoamericana. Un momento principal de los antecedentes de la conversión indígena de la cultura y religiosidad católica se encuentra dramáticamente en las conversaciones iniciales de los 4 representantes de las cabeceras tlaxcaltecas con el capitán Hernán Cortés. En una de estas, los caciques aludidos se expresaron de la siguiente manera: que os declaréis con nosotros en decirnos y declararnos sin doblez ninguna, sino sencillamente y con abierto pecho y claras entrañas, ¿qué es lo que buscáis y lo que queréis? ¿Qué es vuestro designio principal y propósito? ¿Y a qué habéis venido a nuestras tierras? Decidnos agora, primeramente, si sois verdaderamente hijos de Dios, o si sois hombres mortales como nosotros, o si tenéis alguna deidad, o si sois dioses y de qué partes del mundo sois venidos, y a dónde vais, qué viaje es el que habéis traído, y si es cierto que habéis bajado del cielo como se ha imaginado. La formulación de estas preguntas del asombroso libro de Diego Muñoz Camargo no consta en ninguna otra fuente antigua. Son las preguntas que todo investigador sobre la gesta de la conquista española considera factibles en las relaciones iniciales de los principales mesoamericanos con Cortés, y que en ese texto están formuladas con llaneza impecable. Es seguro que la formulación pasó por varios labios,
¿Y acaso los ancianos con quienes entrara en comunicación el cronista las hayan conservado en tonos diversos y Muñoz le haya sentado con su claro y acaso vehemente estilo literario? La respuesta del capitán extremeño constituye un documento invaluable para entender toda la política de alianzas y todas las argucias diligentes y estratégicas que Cortés supo formular. También para observar, porque no es posible soslayar esa cuestión, la hipocresía. Y para no dejar la observación solo en términos morales, la dialéctica política existente en la mentalidad de ese ser renacentista donde afloraron los elementos políticos de la relación íntima con la moral cristiana. Cortés expuso largamente cómo el objeto de su visita y la misión encomendada por su emperador, rey del mundo, era la de mostrar que el destino de los indios era someterse enteramente, porque él era el abanderado de la verdadera religión y la que habría de quitar las vendas de los ojos a gentes como ellos, caídos en las garras de Satanás, asunto que repitió los cronistas, sobre todo Sagún. Desde luego, no hay ninguna otra mención a propósitos distintos en la visita de los exploradores de las nuevas tierras. Con estas afirmaciones de Cortés, a mí no me cabe ninguna duda de que Carlos V será Quetzalcóatl y nadie más. La conversión de los tlaxcaltecas al cristianismo es un factor obligatorio de sus combates contra la ancestral amenaza mexicana. Esta increíble enemistad se fue forjando desde los inicios mismos de las partidas de las 7 tribus salidas de las cuevas de Chicomosto. Competían por tomar la delantera en la búsqueda de parajes fructíferos donde asentarse. Halladas sus sedes definitivas, los migrantes nunca dejaron de competir por los parajes y poblados que encontraron. Bandas chichimecas siempre compitiendo entre sí. Los de Huejotzingo primero fueron dominados por los tlaxcaltecas, en segundo lugar por los mexicas, que los convirtieron en guardianes del paso de los tlaxcaltecas hacia el Golfo de México, donde se aprovisionaban de sal, pescado y productos manufacturados. En la primera década del siglo XVI, como resultado de una guerra sangrienta entre huejotzincas y tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas, quedaron relegados a las faldas de la Sierra del Iztaccíhuatl, donde sobrevivieron a duras penas. Por otro lado, los tlaxcaltecas mantenían conflicto con los cholultecas, pero ambos reinos, Cholula y Huejotzingo, fueron sujetos de los mexicas. Los chichimecas tlaxcaltecas primero se asentaron, como dije, en Poyautlán, pero allí los combatieron los tepanecas culúas mexicanos. No olvidemos que los mexicas estuvieron con los culúas prácticamente en calidad de esclavos más de 20 años. Y de ahí fue el último punto donde salieron a la fundación de la Ciudad México, Tenochtitlan. Los chichimecas tlaxcaltecas primero se asentaron pues en Poyautlán, pero allí los combatieron estos tepanecas culúas mexicanos. Y para establecerse definitivamente en Tlaxcala en 1284, antes que los mexicas se establecieran en México Tenochtitlan, pues estos tuvieron que vivir como sujetos de los culúas, como dije, una larga temporada. Los tlaxcaltecas tuvieron que expulsar a unos remotos habitantes de su lugar, después a otra población bien instalada, la de los Olmecas Xicalancas. Los paralelismos históricos y mitológicos de tlaxcaltecas y mexicanos siempre estuvieron vigentes. Los tlaxcaltecas salieron de Poyautlán porque su dios Camaxtle, en sueños, esto es muy importante,
les indicó que todavía no era ese su lugar. Del mismo modo a los mexicas les indicó Huitzilopochtli, en sueños también, que salieran de Atizapán, tierra culúa, para ir a encontrar su lugar definitivo en el islote del lago de Texcoco. El linaje chichimeca de los Maxixcatzin, si bien es cierto que salió de Poyautlán, se instaló en Cholula y de allí, después de 4 generaciones, se instaló en Tlaxcala, presidiendo una de las 4 facciones. Pero la tierra culúa de los alrededores del Cerro de la Estrella, donde fueron esclavizados los mexicas, antes de partir hacia el islote del lago, fue cuna de los primeros gobernantes de Tlaxcala. Y su primer señor, el único, fue Culuatecutli. Y este partió en 2 la provincia de Tlaxcala, dando una mitad a su hermano Teyouhuiminqui o Teyoualminqui, Chichimecatecutli, y de este linaje desciende el último Maxixcatzin, el más importante señor que pactó con Hernán Cortés. Maxixcatzin, pues, viene de un linaje que fue masacrado hasta casi quedar extinto, pues asesinaron a uno de sus antepasados del señorío junto con sus descendientes, menos 2 infantes que lograron escaparse y a la larga recuperar el reinado. Cholultecas y huejotzincas, parientes de los tlaxcaltecas, pero sometidos por los mexicas, contribuyeron para mantenerlos cercados por espacio de 60 años, al punto de que los tlaxcaltecas no podían acudir con sus vecinos para obtener algodón, plumas y sal de la costa. Su situación, pues, a la llegada de los españoles era desesperada de los tlaxcaltecas. El fenómeno de la alianza indígena con Cortés tuvo su primer momento, este fenómeno, con la entrega de la Malinche en Centla, después con el encuentro en Zempoala, y decidida por su cacique, significó el intento de los totonacas por librarse del yugo mexica, pero significó también la habilidad política de Cortés para consolidar la alianza, y esa forma fue la siguiente: llegaron los agentes de Moctezuma que cobraban el impuesto a Zempoala, vieron con gran arrogancia, pasaron frente a Cortés, que estaba en una palapa sentado en su silla sabonárola. Cortés preguntó quién eran estos hombres tan altivos y vestidos tan lujosamente, y el cacique Cuautlaebana, que es especie de corrupción totonaco-mexica este nombre, el llamado cacique gordo, le dijo que eran los que iban a cobrar y a exigir el pago de estos dineros y frutas y toda clase de productos que les daban, y hombres, porque se habían retrasado por la estancia de los españoles. Entonces Cortés decidió apresar a esos agentes de Moctezuma, los metió en una de las naves, soltó a uno a espaldas de los totonacas para que regresara a México Tenochtitlan e informara a Moctezuma que el cacique gordo de Zempoala había decidido apresarlos, y de esa manera estaba confirmada la alianza indestructible de totonacas con españoles. Y en Tlaxcala ocurrió algo similar con la invasión de Cortés a Cholula. Después sobrevino el pacto indestructible, pues, que mencionaba, de españoles y tlaxcaltecas, que fue decisivo para la conquista de México. Su consolidación en alta medida estuvo determinada por la matanza de Cholula, donde Cortés consumó un escarmiento a nombre de Tlaxcala, pero también una advertencia a las escuadras guerreras de Tenochtitlan que se decía cercaban a Cholula, pero también
un mensaje a Moctezuma que pretendió evitar el arribo de Cortés a la metrópoli. Así el pacto tlaxcalteca español se consolidaba, habiendo superado los obstáculos iniciales cuando Xicoténcatl el joven decidió enfrentar en guerra al grupo de Cortés procedente de Zempoala, después de los arreglos de paz y del convenio final de cooperación mutua, y a las puertas del asedio a Tenochtitlan, fueron 19 capitanes famosos de Tlaxcala, solo los conocidos, hubo más, que pelearon junto a Cortés. Cada uno de estos capitanes encabezaba un muy numeroso escuadrón de guerreros experimentados. La fuente dice que cada general tlaxcalteca tenía 100,000 guerreros. Esta es una exageración flagrante, no es posible, porque si son 19, la población de Tlaxcala no llegaba ni a la tercera parte de esta cantidad. Capítulo aparte es el de la religión entre los grupos nahuas. Un aspecto que en la historiografía resultó descuidado. No en cuanto a la consignación etnográfica de las fiestas, danzas y rituales, con especial atención hacia el misterio del sacrificio, como escribieron en sus crónicas Fray Bernardino de Sahagún o Diego Durán, pero sí en cuanto a una evaluación teológica de aquella religión en relación a la conducta del individuo. La verdad contenida en otras fuentes que apuntaban esta temática, aunque de una manera dispersa y descontextualizada, es que por la naturaleza panteísta y politeísta de aquella religiosidad, el individuo actuaba por efecto estricto de los dogmas irrecusables de sus creencias, cosa que subrayó Michel ayer con mucho interés. Esto fue muy difícil de aceptar para la mentalidad occidental judio-cristiana, porque en esta, como es sabido, había una intermediación entre el pecado y la herejía que resultaba en una negociación que exoneraba al individuo que se desviaba mediante el arrepentimiento y el perdón. Y estas dos actitudes devolvían al desviado hacia la estructura central de la religión, mientras que el hombre mesoamericano se regía estricto sensu, se regía con todos los preceptos de su religión y la elusión de esos mismos preceptos era causa de muerte. Ahí no había juegos. Entre los tlaxcaltecas, cuando había un parto, acudían todos los familiares y amigos, trayendo víveres, ropas y objetos diversos para la manutención del neonato. La ceremonia duraba entre 40 y 50 días hasta que la parida se levantaba. A los invitados se les daba asiento, comida y bebida durante el festejo. El visitante entraba uno a uno ante la madre y recordaba en un discurso todos los atributos de sus antepasados, sobre todo las reglas éticas a que estaría obligado el recién nacido. Cuando se construyó una casa por designación calendárica, los habitantes de ella recibían la asignación de los dioses correspondientes, que deparaban una legislación estricta para sus moradores. Durante 7 u 8 días festejaban con sus invitados en bailes y banquetes. Había iguales festejos cuando obtenían pulque nuevo. Cito: a todas las cosas que se hacían y obraban en la tierra, los hombres no habrían de ser guiados por su voluntad, sin primero invocar a los dioses de cada cosa, porque no se hacía nada sin la voluntad de ellos, y a ellos, como dioses y señores supremos, habían de enviar a la tierra lo que fuese conveniente para los hombres del mundo y las cosas en ella creadas. El mundo no había sido creado, sino que ya estaba hecho de antemano. Esto es lo que dice la fuente. El Dios del mundo y de la tierra existente en esas condiciones era Tlaltecutli. Los cielos no fueron creados, sino que eran sin principio.
En las partidas de caza emprendidas en tiempos de seca participaba una muchedumbre. Cuando atrapaban un venado o un jabalí, lo abrían, sacándole el corazón e indagando, como hacían los propios arúspices romanos, indagando en sus entrañas. Observaban si había restos de hierba verde, lo que sería presagio de abundancia, y si hierba seca, de hambrunas. La presencia divina era invisible y solo escuchaban su voz. Y cuando se materializaba, era en forma de jaguar y de otros animales. Creían que el mundo se había acabado en dos ocasiones, una por diluvios, la otra por vientos y huracanes que habían devastado la tierra y que así devastada dejaban las estrellas, bajaban las estrellas a poblar la tierra. Y aún creían que habría un tercer final provocado por fuego y que cuando llegaron los españoles se convencieron de que esa visita era presagio de ese final con fuego. Sus dioses femeninas salían transformarse en cerros y sierras. Matlalcueye, hechicera y adivina, fue mujer de Tlaloc. Ellas dejaron sus nombres en cerros y montañas para eternizar su memoria. Cuando Cortés pactó con los tlaxcaltecas, la montaña que está junto a la ciudad se llamaba Matlalcueye, deidad que la habitaba, y recibía ruegos y peticiones para propiciar la lluvia y fertilizar los sembrados. A partir de ese pacto, la montaña cambió de nombre y recibió el de la Malinche, que se conserva hasta hoy. A diferencia de los pueblos del llamado Viejo Mundo, donde el intercambio y la confrontación de ideas y segmentos culturales con muchas regiones fue una constante histórica, los mesoamericanos vivieron cerca de 12 milenios aislados del resto del mundo, desarrollando sus profundas tendencias naturales hasta llegar a configurar una cultura singular que en muchos aspectos no tuvo comparación con ninguna otra del orbe. Al fondo de su religiosidad se concentraron misterios indescifrables que son segmentos dogmáticos de aquella singularidad. Como ejemplo expongo dos fenómenos reportados por nuestro cronista de Tlaxcala, con las salvedades que pudieran haber existido en la mentalidad de un historiador hijo de español e indígena, heredero de los privilegios correspondientes a la clase de los principales tlaxcaltecas, bautizado, cristianizado y convertido en muy alta proporción a la cultura castellana. De la captura de un enemigo en los encuentros guerreros se derivaba un ritual espectacular, que aún como sola narrativa de las crónicas literarias, sigue siendo en extremo impactante. Me refiero al rito derivado de la fiesta del Tlacaxipehualistli. Se dijo que el cautivo en guerra, después de haber sido vestido con ropaje de la deidad correspondiente y de haber sido objeto de transfiguración con la deidad, merecedora de sumos cuidados y reverencias, desfilaba por la ciudad, donde recibía la devoción de la población, el respeto y veneración como si del propio Dios se tratara. Festejando en banquetes constantes, llevaba una vida holgada y lujosa y convivía con 4 mozas asignadas a él como esposas. Llegado el día de la ceremonia, ingería plantas llamadas medicinales, que no eran sino enteógenos. En la piedra de sacrificio en la cumbre del templo mayor era sacrificado y se le extraía el corazón en oferta a la divinidad solar. Después era desollado y la piel completa la vestía su captor en batalla. Para circular por calles y plazas
donde era perseguido por una multitud de jóvenes hasta el cansancio. Si alguno se rezagaba, el chipe, que así se llamaba, el disfrazado, lo atacaba fuertemente hasta dejarlo malherido, a veces muerto. Tal espectáculo era conocido como el juego de Esquinan o Ixquina, que era uno de los nombres de la diosa Tlazolteotl, o comedora de inmundicias, como se tradujo, yo creo que muy mal, divisa asignada para denotar la virtud divina de extraer el mal de los confesantes devotos. Días después de este ritual continuaba otro donde aparecía por la noche, aparecían unos jóvenes penitentes llamados Tlamaceuque. Estos portaban un pequeño brasero encendido a modo de coronas sobre la cabeza desde que anochecía hasta el amanecer, de templo en templo, en silencio total en medio de la oscuridad, por espacio de 1 año. Era un voto de humildad hasta alcanzar algo de los dioses. Relatos del género aparecieron en la obra de religiosos cristianos empeñados en la compleja tarea de erradicar la idolatría e implantar el evangelio. Con esta prevención, los estudiosos actuales debemos cuidar e indagar acerca de la factible veracidad de los hechos, con la ayuda comparativa de las fuentes y con la evidencia arqueológica. Cuenta mucho, desde luego, la revisión de los estudios recientes sobre los mismos hechos. Por último, para no abusar, no queda sino subrayar que de los 3 tipos de crónicas mexicanas del siglo de la conquista, la escrita por hijos de españoles e indígenas, contienen un supuesto dilatado, si se quiere, anfibológico sobre los hechos, y que de ella nació, paralela a la narrativa histórica, una buena contribución en los orígenes de la literatura nacional. Y hago una última reflexión, ya para terminar, y que es que nos hemos acostumbrado a tomar, sobre todo de la evidencia arqueológica, el mensaje telquel, tal como es. Por ejemplo, de los olmecas, decimos, bueno, los olmecas, ¿qué es esta representación de grandes cabezas? Habrían gigantes. Y así el Xipe Totec, de este personaje cubierto por una piel del cautivado en guerra, amarrado con tripas por la parte trasera, referido por la arqueología, pero que nadie vio, ningún español vio semejante ritual. Y entonces, cabe decir, si al igual que entre los olmecas hay una metaforización del ser principal a través de una enorme cabeza puesta en el suelo, no habría otra semejante en otras representaciones arqueológicas. Pero, si es verdad todo, si es verdad que existió este ritual tremendo del Tlacaxipehualistli, yo no entiendo absolutamente nada de cómo una sociedad que tenía estos misterios profundísimos religiosos, al mismo tiempo tenía el Calmecac, una educación para los niños donde había una educación frugal extremadamente civilizada, porque la educación que se daba ahí no era otra sino la posposición del deseo, desayunar poco, bañarse con agua fría, comer poco y educar a los niños a contenerse, que es finalmente el principio de la civilización, porque el cuerpo religioso y normativo del mundo civilizado es exactamente eso, frenar los instintos primarios. Muchas gracias.
Agradecemos a Luis Barjau, a quien hago entrega de la presente constancia que le otorga el 29º Coloquio Cervantino Internacional por su conferencia La historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo, 1576 a 1591, el conflicto Tlaxcalteca-Mexica.